Buenas noches, compañeros trabajadores, desde la Federación de Trabajadores de Pichincha. Les saludamos muy calurosamente a todas y a todos. Hemos organizado este pequeño foro donde van a participar dos compañeros con respecto al tema del Yasuní. Esto hemos considerado necesario que los trabajadores un poco analicemos la problemática que se está discutiendo y que va a ir este 20 de agosto para votar en las urnas, y es necesario que tengamos toda la información adecuada, más allá de lo que signifique la campaña electoral, que ha sido una campaña desastrosa, y de antemano ya nuestra solidaridad con la familia del compañero Fernando Villavicencio, ex candidato o candidato a la presidencia de la República, quien en estos días sufrió un atentado, y esperemos que este asesinato se aclare y no quede en la oscuridad como todos los otros asesinatos que han pasado años y no han sido resueltos. En este contexto, nosotros consideramos como trabajadores que es necesario que hablemos de todos los temas, porque los trabajadores estamos en todo lado, estamos en varias áreas, en varias actividades, y todo lo que se decida en el país por parte de los gobiernos nos afecta en una u otra medida. Y es por eso que hemos organizado este foro, como digo, necesario para poder tener claro los planteamientos desde el punto de vista de los trabajadores. No consideramos y rechazamos algunos adjetivos que se han dado por el hecho de tener pensamientos distintos. A mí me parece que no hay, me parece que es Descartes el que decía que no existen verdades absolutas. Entonces me parece que esos puntos de vista equivocados cuando uno opina distinto, me parece que tiene que irse borrando y eliminando, y más bien ir trabajando en un acuerdo entre los trabajadores, primero importante, para poder debatir con las otras instancias. Sin más y más, quiero presentarles a los compañeros que van a estar actuando en este foro, y a quien también nos va a ayudar como moderador. En primera instancia está el compañero Patricio Chávez, quien es comunicador social. Él ha trabajado también en temas de medio ambiente y tuvo una experiencia vasta en el tema del Yasuní. El compañero David Almeida, compañero es sindicalista, es un ingeniero de profesión, es técnico, geólogo en perforación de pozos petroleros, una experiencia también amplia, pero principalmente es un dirigente de los trabajadores con quienes tuvimos el gusto de poder formar, ayudar a formar el sindicato en principio de Petroamazonas, y luego él, con iniciativa de los compañeros petroleras, inició también la organización de la Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP. Entonces, de esta vasta experiencia también nos da a los dos compañeros que han sido organizadores por cada una de las actividades, digamos, la pulcritud que va a tener este debate, y más que todo la amistad que se tiene en este tipo de foros con compañeros que nos hemos conocido. También va a estar el compañero Mario Hunda, quien va a ser el moderador de este evento, y a quien le agradecemos también. El compañero es sociólogo, decano de la Facultad de Sociología y de la Universidad Central, y a quien voy a dejar para que un poco explique la modalidad del foro, y agradecerles a los compañeros que nos están viendo a través de Facebook, de la página de la Federación de Trabajadores de Pichincha, de filial de la CEDOCUD, y también a través de los compañeros de Radio X y Z, quienes nos han hecho el favor de colaborarnos en esta transmisión. Compañeros, Patricio Chávez, compañero David, muchas gracias por aceptar esta invitación. Mario, muchas gracias también por ayudarnos desde esta moderación. Tiene la palabra, compañero Mario, y buena suerte a los dos, ¿no? Bueno, buenas noches a compañeras y compañeros que nos estén siguiendo en este interesantísimo foro. Un saludo muy afectuoso a David y a Patricio. Y simplemente paso a explicar la mecánica del foro. Vamos a tener en un primer momento una ronda inicial de intervenciones de 15 minutos para cada uno de los ponentes, en
cuales van a exponer los puntos centrales que quieran ellos resaltar y señalar. Luego vamos a tener una segunda ronda de 10 minutos para cada uno de ellos, para que tengan oportunidad de profundizar en algún tema o de añadir algunas consideraciones que no lo hayan hecho en su primera intervención, o si quieren contestar argumentos del otro contertulio. Y una vez que hayamos terminado estas dos rondas, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, y allí terminaría este foro. Vamos a comenzar inicialmente la primera ronda con David, luego con Patricio, y la segunda ronda la haremos a lo inverso. Primero Patricio y luego David. Eso sale de un sorteo que acabo de hacer este rato aquí en mi mesa. En presencia del Bien. notario público tienes que decir. Bien, entonces, sin más, le cedo la palabra a David y le pido a Patricio que se vaya preparando para su intervención. Entonces, Patricio, tus primeros 15, digamos, David, tus primeros 15 minutos. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias, Mario. Edwin, también por la presentación. Patricio, un gusto también poder compartir panel contigo. Nosotros hemos venido ya conversando de esto con la ciudadanía en general, con los trabajadores, por una preocupación que tenemos en razón de que los trabajadores petroleros hemos sido siempre defensores del recurso de la nación y de que esta consulta popular encierra algunas cosas detrás y pone en riesgo precisamente los recursos de la nación y las luchas que hemos tenido, inclusive hasta hace un año, con el tema del precio de los combustibles. Esta consulta que se planteó hace 10 años, se planteó en esa época en base a supuestos, ¿no? ¿Cuáles eran los supuestos? ¿Qué pasaría si se explota el bloque 43 ITT? ¿Qué pasaría si tenemos explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en específico en esta zona? Y a partir de eso se elaboraron algunas hipótesis que hablaban desde devastar el parque hasta exterminar pueblos no contactados, que es lo que se esgrimió como argumento en aquella época. Lamentablemente, por situaciones que el país conoce, esa consulta popular no se aprueba en esa época y se aprueba 10 años después. Sin embargo, 10 años después se sigue hablando de los mismos supuestos, cuando 10 años después ya no tenemos supuestos, sino realidades. Realidades que derivan de haber tenido ya una operación de 10 años, 6 de los cuales se produce ya crudo de este bloque, y que permite que nosotros podamos medir y cuantificar el real impacto que tenemos dentro de la operación petrolera en el bloque 43. Voy a empezar con el tema ambiental. Dentro del tema ambiental, la operación o el bloque 43 del área intervenida del bloque 43 suma un total de 80 hectáreas, de las cuales 40 hectáreas están fuera del parque y 40 hectáreas están dentro del parque, fuera de la zona de amortiguamiento y por supuesto fuera de la zona intangible. Es importante anotar esto porque la consulta plantea dejar todo el crudo bajo tierra. Es decir, aún a pesar de que la zona llamada Tiputini, por ejemplo, está fuera del Parque Nacional Yasuní, se plantea una consulta para parar toda la explotación del bloque 43 ITT. Y se decía también que este bloque estaba en el corazón del Parque Nacional Yasuní, cosa que tampoco es cierto, porque de hecho el bloque 43 está ubicado en la esquina nororiental del parque. Y como he dicho, la zona de operación está fuera de la zona intangible y fuera de la zona de amortiguamiento. La extensión total del parque es de cerca de 1 millón de hectáreas,
de las cuales 800.000 hectáreas corresponden a la zona intangible, más una franja de 10 kilómetros que corresponde a la zona de amortiguamiento alrededor de la zona intangible, que no se topan por explotación petrolera alguna, y lo que se interviene, como he dicho, son 80 hectáreas en total. La relación que nosotros hemos hecho es que esas 80 hectáreas equivalen al área del Parque La Carolina en la ciudad de Quito, y el área total del parque equivale al área total de la provincia de Pichincha. Más o menos son áreas similares, y esa es la relación física que se puede hacer. Y en función de esto, nosotros podemos determinar de que no hay tal devastación del parque. Lo, lo que hemos hecho incluso con muchos panelistas a favor del sí es que les hemos emplazado a probar, si es que tienen evidencia científica comprobable, de una sola especie de flora o fauna que haya sido afectada por la operación en el bloque, y eso no lo hay. Y asimismo, no existe una sola prueba de que haya afectación a pueblos no contactados, porque de hecho cuando llegamos hace 10 años a este bloque no encontramos pueblos no contactados, sino pueblos perfectamente contactados, asentados en la zona, y que ejercen control del territorio. En la zona están ubicadas 6 comunidades quichua y una comunidad guaraní. La comunidad Cahuimenos, la Guaraní, la Boca Tiputín es la más grande de las quichuas que están ubicadas en el territorio. Y que, como he dicho, ejercen tal control del territorio que incluso tienen bien delimitado. De hecho, los guaraníes no pueden pasar a territorio quichua sin permiso, como los quichuas no pueden pasar a territorio guaraní sin permiso. Y los trabajadores no podemos ingresar a territorio quichua o guaraní sin permiso. Sí, es decir, ha habido que hacer todo un trabajo para que las comunidades acepten nuestra presencia en estas zonas. Y de hecho, cuando uno va de Tiputini a Tambococha y luego pasa para Tambococha y Ispingo, se ve perfectamente delimitada la frontera entre el territorio quichua y el territorio guaraní, razón por la cual nosotros sabemos de que en esta zona específica del bloque 43 no hay. Al operar la empresa estatal, lo que se ha hecho es garantizarle a la gente servicios que antes el Estado no les brindaba por ser una zona de frontera y por haber estado abandonados. Por ejemplo, hoy tienen 16 plantas de potabilización de agua cuando no tenían agua potable antes. Hoy tienen electricidad en sus comunidades cuando antes no tenían fluido eléctrico continuo. Hoy tiene el primer cuestionamiento que nosotros hacíamos de cómo podemos hablar siempre de consulta previa, libre e informada, y esta vez nos olvidamos de consultar a las comunidades que están en la zona de operación, si querían o no que se realice esta consulta. Y lo que es peor, se plantea una consulta al lado de otra similar, la una en un territorio local, es decir, solo para el Cantón Quito, pero esta en específico se la hace a nivel nacional, tomando en consideración que las comunidades locales están en contra de la consulta. Por otro lado, tenemos el aspecto económico, en donde este bloque ha entregado en utilidades al Estado en los 6 años de producción petrolera 4.700 millones de dólares en utilidades. Solo el año pasado entregó 1.200 millones. De hecho, acabamos de hacer una publicación en nuestra página web el día de hoy, respondiendo a un artículo de Alberto Acosta en Plan B, que expone cifras mentirosas alrededor de esto, que realiza cálculos en base a cifras erradas, por decirlo menos, y hemos hecho esa aclaración con cifras oficiales publicadas del Banco Central y explicando cómo se debe calcular para encontrar estos 1.200 millones de dólares que no son inventados, que son una realidad, y que es lo que anualmente se está entregando al Estado ecuatoriano, por lo menos del año pasado. En la peor época de precios del petróleo, que fue el 2020, en la época de la pandemia, este bloque entregó 467 millones de dólares en utilidades, con un precio promedio de venta de $32 del barril. Con $60 del barril, el 2021 entregó 967 millones de dólares, y con 82.71, que fue el precio promedio del año pasado, entregó 1.211 millones de dólares. Esas son las cifras históricas reales y a las que debemos ceñirnos. Aparte de que tenemos una inversión de 1.800 millones de dólares del dinero del pueblo ecuatoriano en infraestructura más moderna del país en esta zona. Y aparte del costo que implicará
remover esta infraestructura, que será cerca de 2.000 millones de dólares, según hemos calculado nosotros. A esto tenemos que decir también que en esta consulta se juega también parte de la soberanía energética del país e incluso la lucha que nosotros hicimos por mantener bajo los precios de los combustibles del año pasado. Recordarán ustedes que nosotros como trabajadores petroleros y de la energía encabezamos precisamente la lucha técnica, la lucha de ideas alrededor de esto y logramos demostrar de hecho la inexistencia de subsidios a los combustibles, a pesar de que el Estado siempre hablaba de subsidio basándonos en los cálculos de nuestros precios y costos de producción de derivados, así como los cálculos de lo que nos cuesta importar derivados. Y precisamente esos precios bajos se sostienen en el hecho de que somos un país que produce petróleo y que produce derivados. Es decir, el momento en que nosotros dejamos de producir petróleo y derivados, dejamos el sostén que permite hablar de esa inexistencia del subsidio de los combustibles y que permite mantener bajos los precios, como nosotros habíamos demostrado. Pero más allá inclusive de todo esto, nos preocupa lo que está detrás de esta consulta a nivel internacional. Porque es bien sabido que si bien existen personas con interés noble que podrán plantearse de frente el interés de la defensa de la naturaleza, que es válido, sin decir con esto de que nosotros estemos devastando, como se ha dicho, sino que hemos logrado minimizar con la ingeniería que hemos realizado en el bloque los impactos al punto de que no tenemos una sola afectación en este momento en flora y fauna demostrada, pues según informes del Ministerio de Ambiente inclusive. Lo que está detrás en sí también es una campaña de bastante dinero. Está detrás el actuar de varias organizaciones no gubernamentales que vienen o reciben financiamiento del extranjero y que reciben financiamiento de partidos verdes a nivel internacional que a su vez reciben fondos de los capitales verdes. Y finalmente lo que está en juego es esta política de obligar a nuestros países a dejar de producir sus recursos para sustituir esos recursos que nosotros producíamos con bonos de deuda, los famosos bonos de carbono, bonos verdes, bonos azules, que no son otra cosa que deuda pública, que se adquiere además con ciertas condiciones que lo que implican son que solamente se puede usar el dinero obtenido con estos bonos para financiar ciertos proyectos de infraestructura verde o de energía verde, o de todo aquello que proveen las empresas de la energía verde a nivel internacional. Cambiando la forma del colonialismo que vivimos en estos momentos, a someternos a esos capitales verdes dejando de producir nuestros propios recursos naturales. Cuando los países de origen de estos capitales siguen produciendo y consumiendo energía fósil, como es el caso de Alemania y Francia, y el resto de Europa, ahora visibilizado por el conflicto de Ucrania. Entonces, para nosotros, esto no es únicamente un asunto ambiental o económico, sino un asunto geopolítico. Es un asunto en donde nosotros podemos terminar convertidos en una colonia bajo influencia de capitales verdes a nivel internacional, o podemos mantenernos produciendo nuestros recursos y usando nuestros recursos para desarrollar el país. Que los gobiernos no hayan decidido, que nuestra burguesía inclusive, que el empresariado no haya decidido industrializar el país, no quiere decir que tengamos que dejar de generar los recursos para hacerlo. Lo que quiere decir es que debemos buscar una organización popular de los trabajadores del pueblo para que administren el Estado, para que se tomen el poder y administren el Estado y utilicen esos recursos precisamente para industrializar y desarrollar el país. Pero sometidos a capitales verdes esto será imposible. Entonces, finalmente, ya se me está acabando los 15 minutos que tenía para intervenir, lo que quiero demostrar es precisamente esto, ¿no? El hecho de que no existen datos científicos o evidencia científica de que se haya devastado el parque o de que se haya afectado poblaciones. Por el contrario, las poblaciones están a favor de la explotación petrolera en este bloque, las que están asentadas en la zona de operación. Y por otro lado, la cantidad de recursos que se le entrega al país por la explotación de petróleo no es pelo del cochino, ¿no? Es el 4.6% del presupuesto general del Estado. El petróleo en sí
permite financiar cerca de la tercera parte del presupuesto general del Estado. Y lo que está en riesgo es que si dejamos de producir ese petróleo, van a venir las subidas de precio de los combustibles, del aumento de impuestos, y quien terminará pagando los costos de retirar la infraestructura, de dejar de recibir 1.800 millones y de tirar a la basura, perdón, 1.200 millones y de tirar a la basura 1.800 millones de infraestructura, será como siempre el pueblo ecuatoriano. Creo que justo si me corriges, Mario, estoy en mis 15 minutos y con eso doy por finalizada mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, y gracias por ceñirte al tiempo estipulado. Pasamos ahora la posta a Patricio para que utilice sus primeros 15 minutos. Gracias, Mario. Gracias, David. Un gusto estar con ustedes aquí. Agradecido de la invitación a este foro. Creo que es más bien un foro donde la idea es que intercambiemos opiniones e intercambiemos ideas más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente hay posiciones contrapuestas en este caso. Yo estoy aquí para hablar un poco de por qué se necesitaría votar sí en esa consulta popular. ¿Por qué estoy convencido de votar sí aún después de 10 años de haberse lanzado la idea, de haberse presentado las firmas, de haberse intentado convocar a dicha consulta, que como los compañeros y las compañeras que nos están escuchando y viendo recordarán, fue una consulta impedida de manera fraudulenta por el gobierno de turno, por aquel presidente que en ese momento se mostraba y se hacía ver como un gobierno y un presidente y un hombre de izquierda y a favor de los derechos de la naturaleza y de las clases más populares. Sin embargo, la historia ha ido demostrando poco a poco o ha ido desenmascarando esa posición, ¿no? Para esto me gustaría un poco empezar a contarles o a recordar de manera rapidísima qué es el Yasuní, digamos. ¿Por qué es importante el Yasuní? Como decía David, el Yasuní es un área de alrededor de 1 millón de hectáreas, es el parque nacional más grande que tiene el Ecuador. Tal vez ustedes escucharán y van a oír de mis labios decir algunas cosas que ya se han venido diciendo durante más de 10 años, pero se siguen diciendo porque no son supuestos y porque no son mentiras, son completas realidades, ¿no? Es, por ejemplo, el lugar más biodiverso del planeta. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos, lo dicen los científicos. Eh, la, el informe el director de la estación en Tiputini de la Universidad San Francisco decía hace no mucho tiempo que se tenían catalogadas 2 millones de especies en la zona y que según cálculos que se han hecho también los científicos, los biólogos han hecho cálculos, ellos creen que habría aproximadamente unos 100 millones de especies en la zona. Eso querría decir que si se han catalogado 2 millones de especies de las 100 que se creería que existen, estamos hablando de tan solo un 2% de especies conocidas. Además de esto, el Yasuní es el hogar de los pueblos en aislamiento voluntario, digamos, una fracción, si se puede llamar así, de lo que conocemos nosotros perfectamente como la nacionalidad guaraní, como el pueblo guaraní, seres humanos como cualquiera de los que estamos hablando o estamos viendo este foro, que a diferencia de nosotros han decidido no vivir en la lógica de esta sociedad actual. Y que por supuesto en un país democrático el de esos seres humanos a no vivir en contacto con este tipo de sociedad que nosotros tenemos. Y ahí pueden venir muchísimas
argumentaciones. Los pueblos no contactados no están en el ITT, los pueblos no contactados no están en el norte del parque, los pueblos no contactados están, no se sabe dónde están incluso, o como decía David hace un rato, no ha habido evidencia, me parece que decía, de que hayan de su aparecimiento. Y lamentablemente las evidencias que tenemos de la existencia de estos pueblos en esta zona, en el Yasuní me refiero, son sobre todo hechos trágicos. Ahora que estamos pasando por estos momentos tan duros en el país, con lo que ha pasado, por ejemplo, la semana pasada y en estos últimos meses de la violencia que se ha desatado en el Ecuador, decimos cuándo cayó el Ecuador, qué pasó, por qué estamos ahora ubicados en este punto tan trágico de tanta violencia, de tanta agresividad, de tanto asesinato. Y estamos totalmente consternados por esto, y yo les digo, hace un poco más de una década, en esta zona del Yasuní se estaban dando unas matanzas terribles, igual de terribles que las que quizás podríamos pensar ahora que estamos viendo, ¿no? Esa es la manera en la que conocemos, sobre todo, de estos pueblos no contactados. Dos matanzas, la una en 2003 y la otra en 2012, si no me falla la memoria, con con varios seres humanos, hombres, mujeres y niños masacrados. La gente puede ver, puede recurrir ahora afortunadamente al Internet, al YouTube, y puede buscar este tipo de información, y va a ver cómo los medios de comunicación en aquella época hacían reportajes en la zona, e incluso mostraban imágenes de los cuerpos de estas personas que fueron asesinadas. Por supuesto, estos son pueblos muy pequeños, en número de habitantes, quiero decir, y en aquellas dos matanzas donde se calculaba que habrían muerto un poco más de 30 personas, eso pudo haber significado un golpe de gracia, un golpe fatal para la supervivencia y la permanencia de su existencia en el planeta. Y un poco la idea del sacar el petróleo del Yasuní, de sacar la industria petrolera de esta zona, es precisamente conservar el territorio para estos seres humanos, para que puedan vivir como han elegido vivir, ¿no? El Yasuní también y cuando se proponía la consulta popular, y cuando se proponía eh, cuando se hacía la propuesta del no sacar la extracción de petróleo, no sacar el petróleo, no extraer el petróleo del subsuelo, el Yasuní representaba en ese momento algo que sí era un supuesto, parece ser, para ese tiempo, ¿no? Que era el cambio climático. Los científicos se desgarraban las ropas para tratar de explicarle a los gobernantes del planeta que estábamos caminando hacia una debacle mundial, que el clima estaba cambiando y de manera tan acelerada, que el mismo planeta en general no lograba asimilar esos cambios tan bruscos. Y hace 10 años parecía que eso era justamente un supuesto. 10 años han pasado sobre eso, y creo que todos podemos ahora, y desgraciadamente quiero decir, encender el televisor, encender el internet y buscar los noticieros del país y del resto del mundo, y ver cómo en todos los rincones del planeta se están dando tragedias climáticas, ¿no? En algunos lados, sequías impresionantes, no registradas antes. En otros lugares, lluvias que producen inundaciones que arrasan con todo lo que encuentran a su paso.
Y esta, digamos, es la primera parte de lo que viene, de lo que ocurrirá si la humanidad, si este tipo de sociedad a la que aquellas personas que viven en el Yasuní han decidido no pertenecer, quiero decir, si nosotros como sociedad no damos un paso hacia atrás para detener esto, o quizás la palabra más adecuada debería ser dar un paso hacia adelante para tratar de detener esta debacle mundial, que finalmente, y perdonen que suene tal vez en este momento un poco trágico, eh, tal vez sea no la última posibilidad ni la razón de destrucción del planeta, porque el planeta está aquí miles de millones de años. Con toda seguridad será la razón por la que desaparezcamos como especie, ¿no? Esa podría ser, a eso nos estamos enfrentando ahora. Entonces, en esa medida, el Yasuní representaba hace 10 años precisamente ese primer paso, ese paso hacia adelante para tratar de trabajar conjuntamente todos los pueblos del planeta para conseguir que los estados, que los gobiernos, que las multinacionales de la energía, sobre todo las petroleras, hicieran un pare o empezaran o se viesen obligados a hacer un pare para evitar esta catástrofe, ¿no? En ese momento no sucedió, estamos ahora a puertas de la consulta popular y ese podría ser el paso que necesitamos dar, el paso quizás que el planeta necesita ver para asumir que está en nuestras manos frenar o tratar de impedir que se siga calentando el planeta y que por tanto se sigan desatando em, todas estas catástrofes climáticas que se vienen dando. Todavía me quedan, creo, unos 2 o 3 minutos más. 3 minutitos, Patricio. 3. Perfecto. Entonces, hablemos finalmente de que, y ahí sí creo que para desgracia de este lugar del Yasuní, el Yasuní también es petróleo. En la actualidad, y ahí David, que es el experto en el tema, me corregirá, si no me equivoco, es el lugar con la mayor reserva de petróleo del país. Y eso es, y esperamos que no sea una especie de sentencia no de muerte, porque creo que no hay que exagerar la cosa. La explotación petrolera en el Yasuní no creo que sea la causa de la desaparición, ni la destrucción, ni de la muerte del Yasuní. Pero sí será con toda seguridad la causa para que muchas de esas millones de especies que aún no han sido catalogadas no puedan ser descubridas ni puedan ser conocidas por nosotros, por los seres humanos. Quizás con eso tampoco podamos descubrir lo que tanto hemos pensado que es ir encontrando medicinas o ir encontrando soluciones a las enfermedades que nos acosan, ir encontrando nuevas formas de relaciones de vida entre tantas especies. Quiero decir, una gran biblioteca una gran fuente de conocimiento para la humanidad en un momento en el que ha avanzado tanto y que tiene mucha capacidad de aprender quizá muchísimo más de lo que somos. Creo que por ahí me parece que me pasé, no sé. Creo que por ahí cierro. Entonces, solo pensar que, si me quedan 30 segundos, solo pensar que este país entró en la explotación petrolera hace 50 años, cuando se propuso la iniciativa, cuando se propuso la consulta popular, se decía que 40 años el país ha estado dependiendo del petróleo y que en ese tiempo no habíamos salido de la pobreza ni del subdesarrollo y que por el contrario, el presidente de aquella época que impulsaba la explotación decía que la explotación de ese lugar iba a representar el progreso de este país. Y ese no es un supuesto, han pasado 10 años y
y yo diría que estamos peor que hace 10 años, aún incluyendo y contando con esa explotación petrolera en esta zona. Eso nada más, gracias. Gracias, Patricio, por tu intervención y también por ajustarte al tiempo que habíamos previsto. Estamos por comenzar ahora la segunda ronda. En esta segunda ronda, como habíamos dicho, nuestros panelistas pueden ampliar, profundizar temas tratados o incluir temas nuevos o debatir, dialogar con el otro contertulio. Y habíamos indicado también, vamos ahora a invertir el orden, de manera que los 10 minutos próximos le toca a Patricio para que continúe con su intervención. Gracias, Mario. Eh, gracias, David. Bueno, como dice el Mario, en este momento cabe un poco, quizás hacer unas preguntas o quizás cuestionar de alguna forma las afirmaciones que se hicieron antes, ¿no? A mí me parece haber oído que David decía que el número de trabajadores que existen en la zona del ITT es alrededor de 800 trabajadores, eh, que la zona que se ha afectado es equivalente al área de la Carolina, de un área total de cerca de 1 millón de hectáreas. Eh, y que de alguna forma eso significa una falsedad en torno a la devastación que se está ocasionando en el lugar. Y yo quiero decir que creo que es real lo que está diciendo David. O sea, en este momento no podemos ver un proceso de devastación de la zona, de esta zona específicamente. Mm, Sin embargo, y me parece haber escuchado en algún momento que eso se lo debemos a la altísima tecnología que maneja la empresa nacional en la zona para la explotación y que por tanto eso nos garantiza que esa devastación no se dé. Sin embargo, creo que no se están topando ciertas variables, ¿no? British Petroleum, que es la cuarta petrolera más grande del planeta, o al menos era la cuarta petrolera más grande del planeta para inicios de esta década, la década anterior tuvo un accidente debido precisamente a una falla tecnológica. British Petroleum opera en varias zonas del planeta y operaba asimismo en las profundidades del Golfo de México. Uno debería imaginarse, creo yo, y debe ser bastante difícil imaginarse para personas como nosotros que no somos técnicos, cómo logran las empresas petroleras, por ejemplo, explotar petróleo en este tipo de zonas, ¿no? Hablemos de no sé cuántos kilómetros o cuántos cientos de metros de profundidad se encontrará el lecho marino en esa zona para darse tal explotación. Creo que eso indudablemente es tecnología de punta, yo no pongo en duda eso. Sin embargo, esa tecnología de punta falló en el 2010 y se produjo lo que quizás sea uno de los derrames petroleros y los desastres ambientales más grandes del planeta causados por la industria petrolera. Y tardó meses en controlarse eso. Y British Petroleum, insisto, la BP es una de las empresas petroleras más ricas y con mayor tecnología en el planeta. Eh, por supuesto, yo no pretendo dudar de la capacidad ni de la pericia que tienen los trabajadores de la empresa petrolera nacional. De lo que sí dudo es del presupuesto que tienen. Y eso me hace pensar que ese presupuesto no les permite necesariamente contar con una tecnología que pueda garantizar de todas formas una absoluta
el absoluto cuidado en una zona tan delicada como el Yasuní. Por supuesto, tampoco el Yasuní es un lecho marino. Por supuesto que no estamos o no están operando a cientos de metros en el lecho marino, pero sí es verdad que el Yasuní es una zona inundable y sobre todo esta zona donde se está operando ahora es una zona inundable. Esto quiere decir que durante gran parte del año las lluvias que caen en la zona hacen que el nivel del agua suba tanto que incluso cuando uno revisa fotografías, por ejemplo, en el internet, puede ver fácilmente cómo, o puede encontrar en estas fotografías, cómo los cursos de los ríos han cambiado, ¿no? Y se forman una suerte de lagunas, para que me entiendan las personas que nos están viendo, como si fueran culebritas ahí en medio de la selva, cubiertas de agua, un poco lejanas o alejadas de los cursos normales de los ríos. Y lo que ocurre es que cuando se dio la lluvia, se dio la inundación, ya el curso ha cambiado, el curso del río ha cambiado. Esto nos da una idea para pensar que si llegara a pasar un derrame petrolero, podría ser tan grave que se pueda controlar esta, esta complicación hasta que se pueda controlar. Evidentemente esto podría afectar gravísimamente al ecosistema y podría afectar gravísimamente a los pueblos que viven en la zona, que ya no son solo los pueblos no contactados, sino, como decía David, los demás pueblos indígenas y los mismos colonos. Esto ha pasado en el país varias veces, no solo con las empresas internacionales, también con la empresa nacional. No en esta zona del ITT, porque me va a decir seguramente que los informes de accidentes son insignificantes y se han controlado rápidamente, pero la misma empresa petrolera no ha podido controlar otras zonas, ¿no? Creo que se me está aquí terminando el tiempo y ahorita sí ya perdí la noción. ¿Me recuerdas, Sí, porfa, Mario, tendrías cuánto cuatro me minutos queda? más. Gracias. Entonces, el tema aquí sería que si nuestra empresa nacional no tiene un presupuesto tan grande como para, primero, adquirir tecnología, segundo, para desarrollarla, porque la idea sería, si es que la tecnología nuestra, si es que la tecnología de la empresa nacional es tan alta, y la empresa nacional ha desarrollado tanto esa técnica, pues lo adecuado sería que desarrollemos también nosotros mismos los equipos con los que operamos y no tengamos, por ejemplo, que subcontratar las empresas, estas tan famosas empresas de servicios que vienen a perforar, que vienen a reinyectar, que vienen a hacer las tareas más complicadas, ¿no? De la explotación petrolera. Quizás así, tal vez podríamos garantizar, porque estamos plenamente conscientes de cómo funciona la maquinaria que hemos desarrollado, de cuáles son los límites de aquella maquinaria, porque es una maquinaria adecuada, y desarrollada para esta zona y no una maquinaria que tiene que irse adecuando para otras zonas. Quizás ahí podríamos pensar que sí es posible, que sí es dable. Pero a mí eso sí me parece un supuesto. A mí sí me queda ahí la duda de si es que el caso se diera, pudiésemos controlar de manera adecuada. Ahora, sobre el tema de los datos, porque me parece que suena bien interesante esto de que, de acuerdo a lo que he oído, el Yasuní estaría comparado con el área de la provincia de Pichincha y la zona que se opera es el área de la Carolina. Quiero decir que no es tan real. Y no es tan real porque se están haciendo unas comparaciones, digamos, convenientes, ¿no? Porque ahí deberíamos saber cuál es el área real de operación en el Yasuní.
nos estás presentando, David, un área total del Yasuní de 1 millón de hectáreas y luego nos estás hablando de la operación específicamente en esta zona. Y sabemos, como decías antes, me parece que ya lo dijiste, que el Yasuní también tiene operación petrolera en otras zonas, ¿no? Y ahí hay mucha más deforestación y ahí hay mucha más destrucción y ahí se han dado varios derrames y varios desastres, ¿no? Eso es lo uno. Y lo otro que a mí me parece ya para terminar, eh, la comparación que haces con esto, también yo podría hacer una comparación un poco cruel, digamos, por ponerle algún calificativo, ¿no? Si, el, si la cantidad de personas que trabajan en la zona se acercan o bordean las 800 personas, y hacemos una comparación parecida sobre lo del área de la Carolina, yo diría, ¿qué tal si comparamos la cantidad de personas que llenan el Estadio Olímpico Atahualpa? Me parecía, si no me falla la memoria, que está alrededor de las 45.000 personas las que llenan ese estadio. Si nosotros viéramos esas 45.000 personas y dijéramos cuántos trabajarían en este mismo supuesto, veríamos que tan solo 800 personas trabajan o es- este, este, este bloque petrolero le da trabajo a un número de 800 personas. No sé, yo no soy tan bueno para los cálculos, David, pero me parece que bordea el 0,5%, que ese 0,5% también representa, por cierto, este, el campo o el ámbito total del campo laboral para los trabajadores de este país. 0,5% es el ámbito laboral en general de lo que representa, quiero decir, de las fuentes de trabajo que representan la industria minera y petrolera. También es bien ínfimo, ¿no? Si vamos a hablar en beneficio de los trabajadores y por los trabajadores, habría que buscar fuentes más amplias de empleo. Eso, gracias y disculpe, ya me pasé ahora sí. Bueno, muchas gracias, Patricio. Cedemos ahora la palabra a David para que él pueda hacer su siguiente intervención. Por favor, si le pueden activar el micrófono a David. Tiene que reclamar el Ay, sí. tiempo perdido. Gracias. Ya Un minuto. me he censurado a través del Edwin. A ver, sí, gracias, ¿no? Y yo tengo que reconocer también que siempre es agradable debatir así tan fraternalmente como con Patricio. Debo decir que no he tenido debates igual de fraternos con la postura contraria en muchas ocasiones y siempre es bueno poderlo hablar así, ¿no? A ver, vamos a ir hablando de algunas cosas. Yo coincido con Patricio en algunas de las cosas que ha mencionado. Por ejemplo, en el derecho de los pueblos aislados a permanecer aislados. Lo que yo dije es que en esta zona específica del bloque 43 no están los pueblos no contactados. Por eso hablaba también de la ubicación geográfica del bloque, porque bien lo anotaba Patricio, ¿no? De hecho, no es el único bloque petrolero que está en el Yasuní. Tenemos más bloques petroleros que están igual por fuera de la zona intangible, de la zona de amortiguamiento. Y nadie ha hecho escándalo durante años por este tema, solo en el 43, que coincidencialmente es el que más reservas de petróleo tiene. De hecho, yo creo que no hubiera causado igual impacto si es que esa consulta no se planteaba sobre el bloque 43, sino sobre el 16 que operaba Repsol, en donde la producción ahora es de 10.000 barriles de petróleo por día y no los 58.000 barriles de petróleo que producimos en el ITT y donde las reservas, por supuesto, son mucho más pequeñas que las del ITT, que también están en el Yasuní, ¿no? Entonces, la pregunta, por eso yo les decía también al final de mi intervención anterior, ¿qué está detrás? Porque no es estrictamente el argumento ambiental. O sea, yo sí me cuestiono por qué justo el 43 y por qué no el 16, por qué no el 12, por qué no el 31, que son bloques que también están en el Yasuní y a esos nadie les ha dicho nada. ¿Será porque las reservas que tenemos ahí no son las mismas? ¿Será porque la producción no es igual? ¿Será porque los recursos que vamos a entregar al país no es igual?
Es una cosa que sí hay que plantearse, ¿no? ¿Cómo se delimita la zona intangible? Se delimita precisamente por las evidencias de la presencia de pueblos no contactados. Por eso hay una zona intangible. Es decir, la zona intangible está delimitada por donde el Estado ha observado que existe la posibilidad de la existencia de esos pueblos no contactados, Tagayá y Taromenane, y a eso le aumenta una franja de amortiguamiento de 10 kilómetros. Es decir, sobre la zona intangible además se aumenta 10 kilómetros más donde nadie puede entrar ni actuar. Y eso se ha respetado y se sigue respetando. Respecto del aporte al cambio climático, ese es uno de los argumentos que para mí es de menor importancia, no porque no crea en el cambio climático, sino porque nuestro aporte va a ser irreal a ese cambio climático. Si yo mañana dejo de producir 58,000 barriles de petróleo por día, no es que el mundo va a dejar de recibir 58,000 barriles de petróleo por día. Lo que va a pasar es que otro país va a reemplazar esa producción, así de simple, porque el problema del consumo del petróleo no está en quién produce petróleo, sino en quién lo demanda. Y la demanda de petróleo sigue creciendo a nivel mundial. No ha disminuido y no tiene previsiones de disminuir, por lo menos hasta el 2055, según los estudios que se han realizado. Por tanto, lo único que va a pasar es que yo voy a dejar de producir 58,000 barriles de petróleo por día y los va a producir otro país que se va a llevar esos recursos. Respecto de que las especies en este parque se puedan o no se puedan descubrir, de hecho, al contrario, se pueden descubrir. Hubo una noticia reciente del descubrimiento de una nueva especie de araña cangrejo, por ejemplo, que se realiza en las inmediaciones de la operación petrolera. Porque nosotros no es que entramos solamente con ingenieros petroleros, ¿no? Lo primero que entra, de hecho, las primeras personas que entran siempre a la operación, en cualquier operación, son el biólogo y el arqueólogo. Sí, que van a identificar qué es lo que tenemos incluso para el trazado de las vías y el asentamiento de plataformas. Ellos tienen que dar el ok, y ha pasado que nosotros hemos tenido que mover plataformas o vías, porque en la zona donde estaban diseñadas originalmente se encontraron especies vulnerables, pues. Cedros, por ejemplo, ceibos, de árboles de ceibo, que a la final son árboles que se tienen que cuidar, ¿no? El mencionar las medicinas me hacía también acuerdo de algo, ¿no? Sí, es importante el desarrollo de la biodiversidad, pero a veces también no se entiende el por qué el petróleo es tan importante. Y la razón por la que el mundo sigue consumiendo petróleo es porque es una materia prima que no se ha podido reemplazar con otra de similares características, porque del petróleo no solo nacen los combustibles fósiles. Del petróleo sale todo lo que tenemos en la vida diaria, desde el plástico hasta la ropa de poliéster que nosotros usamos, viene del petróleo. Las medicinas, si ustedes toman ibuprofeno, toman paracetamol, eso viene del petróleo. Eh, si es que ustedes comieron verduras probablemente en la mañana o el día de hoy, esas hayan sido fertilizadas con urea que viene del petróleo. Es decir, no existe en el mundo todavía una materia prima que pueda reemplazar toda la variedad de productos que se obtienen a partir del petróleo. Puede que el mundo en algún punto llegue a reemplazar las energías fósiles, pero no va a dejar de consumir petróleo porque no va a encontrar una materia prima que permita reemplazar esa variedad de productos que salen del petróleo. Y esa es la razón por la que no hemos podido dejar de producir el petróleo como mundo, como planeta, porque nuestro desarrollo actualmente nos lo impide hacerlo así. Otro argumento que nos han dicho es que nos ha dejado 50 años de explotación petrolera, pero es que a veces también no queremos ver la historia, ¿no? Basta preguntarles a nuestros abuelos cómo era el país antes de los 70 y ver cómo es el país hoy y tenemos la respuesta de eso. Ni la pobreza era la misma pobreza antes de los 70 y la pobreza que tenemos hoy. Todo el avance de infraestructura que tenemos en la actualidad, carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, hospitales, etcétera, nace después del boom petrolero. Antes de eso éramos un país eminentemente agrícola exportador, que no tenía nada de infraestructura, ni siquiera un Estado que pueda garantizar servicios básicos a la población. Por eso digo que hasta la pobreza es diferente. Hoy se mide la pobreza de manera diferente después de la explotación petrolera. ¿Y qué más tiene la población? Pues el hecho de comprar a 1.60 la bombona de gas, cuando en Costa Rica, que no tiene petróleo y es el modelo con el que nos comparan, se compra $13 la bombona de gas.
cuando en Chile la compras a $30 la bombona de gas. Ahí está el beneficio del petróleo también. Cuando aquí pagas 2.40 por un galón de gasolina o pagas 1.75 por un galón de diésel, que en esos países te cuesta 4.50 o $5. Tienes también el beneficio de la explotación petrolera. Es decir, sí, con impacto de que los gobiernos no administran bien los recursos, pero no es que no hemos tenido nada del petróleo tampoco. Hay bastante que hemos sacado del petróleo. Respecto del presupuesto de la empresa, coincido, es otra de las cosas que coincido también con Patricio. A la empresa petrolera se la ha venido ahogando y los compañeros conocen que nosotros hemos venido luchando contra eso precisamente. Pero resulta que de los pocos recursos que nos han dado como empresa, la gran mayoría se han ido en inversión al ITT, les voy a dar cifras de eso. ¿Recuerdan lo que pasó en Esmeraldas recientemente? Lo que pasó en Esmeraldas fue también por falla operativa de una infraestructura. ¿Por qué falla esa infraestructura? Porque tiene más de 40 años. Y porque no se le ha invertido esa infraestructura. Esa infraestructura pertenece a la Gerencia de Transporte de Petroecuador. Y en los últimos 5 años, en la Gerencia de Transporte de Petroecuador a nivel nacional, en toda la Gerencia de Transporte apenas se pudo invertir $53 millones. En el ITT, en el mismo periodo de tiempo, se invirtió $1.314 millones. Es decir, ¿dónde es que hemos concentrado la inversión? Lo poco que nos entregan para poder invertir es precisamente en el ITT, y eso es lo que queremos tirar al tacho de la basura. Respecto de lo que pasó en BP, en el Golfo de México, técnicamente no se puede comparar porque la operación submarina es de mucho mayor riesgo y de mucha mayor complejidad a lo que tenemos en una operación en tierra. De hecho, lo que pasó en BP no fue por falta de tecnología, sino por falla humana, ¿sí? Por una toma de decisiones errada en un proceso de perforación, que es precisamente de los procesos más delicados que se tienen, y que son los procesos que nosotros tenemos más controlado acá, más bien por el contrario, en donde hemos aplicado la mayor cantidad de ingeniería para poder resolver precisamente cómo intervenir la menor cantidad de tierra posible o de selva posible para poder perforar todos los pozos que necesitábamos perforar. Esa es parte de la tecnología que nosotros hemos implementado y que sí hacemos como empresa, que hacemos como técnicos nacionales también. El papel de las subcontratistas acá es únicamente el de proveer ciertos servicios. Yo voy a poner un ejemplo. Es como cuando un constructor tiene que rentar la mezcladora. No se le puede pedir al constructor que sea dueño de la mezcladora o que sea dueño de los andamios. Eso generalmente lo renta. Lo mismo hacemos como empresa operadora, pero acá ¿quién pone la ingeniería? ¿Quién decide cómo opera esa maquinaria y qué especificaciones tiene la maquinaria? Somos nosotros, los técnicos de la empresa estatal. En el área de operación del Yasuní no se han dado derrames. Y se puede revisar porque de hecho, como he dicho, en el ITT hay otra forma de explotar. Y respecto de la comparación de las 800 personas, ¿yo por qué hablaba de las 800? Las 800 son de nacionalidad guaraní, en guaraní y quichua, ¿no? En realidad somos 1.000 trabajadores directos ahí y 5.000 indirectos los que están en la operación petrolera. Yo solo hablaba de los 800 de las nacionalidades indígenas. ¿Y por qué hablaba de ellos? Porque son precisamente los trabajadores que no tienen ninguna otra opción, ¿sí? Porque son los trabajadores que si sale la operadora de ahí, la empresa petrolera de ahí, vuelven al abandono económico en el que estaban sometidos antes de la operación petrolera. A mí me mueven de bloque, yo no me quedo sin trabajo. Finalmente, a mí me mueven a perforar en otro bloque y no tengo ningún problema. El problema es la gente que está ahí. Y esa gente va a ser presa de actividades ilegales, como ya ha ocurrido en otras zonas. De hecho, nosotros decíamos que va a haber mayor devastación ambiental si salimos de ahí, porque ahora nosotros ejercemos control en el territorio. Y cuando salga la operadora, no lo va a hacer el Estado, porque el Estado no puede controlar ni las cárceles. Y lo que va a ocurrir es que van a entrar las actividades ilegales, como la tala ilegal de bosques, como ya ocurre al norte del Parque Nacional Cuyabeno, en una zona que se llama Vinita, en donde se puede ver cerca de 15 o 20 plataformas cargando madera todos los días. Y nosotros dejamos a esas nacionalidades, 800 personas sin trabajo. Lo que va a ocurrir es que esas actividades ilegales van a reemplazar esa fuente de ingresos para esa gente. Y lo que vamos a tener es precisamente la devastación, ahí sí, no por la petrolera, sino precisamente por las actividades ilegales de madera. Creo que ahí estoy con el tiempo, Mario. Sí. Traté de cumplir todo ahí. Hemos cumplido con el tiempo. Los dos panelistas se han ceñido casi estrictamente al tiempo.
lo cual se les agradece mucho. Tenemos un par de preguntas, en realidad 4 preguntitas. Voy a leerlas para que ustedes las tomen en cuenta y puedan irlas respondiendo. Se las voy a leer de conjunto para que ustedes organicen la respuesta de la manera que les parezca conveniente. Hay una primera pregunta para David sobre qué escenario cree que se presentará si gana el sí en la consulta popular. Del mismo modo, para Patricio, ¿qué pasa si es que, en cambio, gana el no? Otra pregunta, se les pide a ambos panelistas su opinión sobre los procesos de participación y consultas. ¿Qué límites ven a esos procesos, cada uno desde sus perspectivas? Y unas últimas 2 preguntas. La primera creo que es más para David. Si se deja de explotar el ITT, ¿se afectará el precio de los combustibles? Y esta otra pregunta, en cambio, para los dos, ¿no? Si se abandona el bloque 43, ¿qué riesgos habría en relación con los impactos que esto puede tener? Estas son las preguntas que nos han llegado. No sé si tienen alguna preferencia para contestar alguno de los dos primero. ¿No? No, como decías, Prefiera, sigue David, por favor. Entonces, pues si podemos ir con David para turnar sí, con gusto, no tengo ningún la problema. intervención. A ver, traté de anotar las preguntas, es que me falta alguna, me avisas, por favor, Mario. Claro. A ver, dice, ¿qué escenario se presenta si gana el sí? A ver, primero, vamos a dejar de recibir 1.200 millones de dólares anuales al presupuesto general del Estado y el escenario que se va a presentar es que el Estado va a tener que reponer esos ingresos. ¿Cómo repone generalmente el Estado esos ingresos? Metiéndonos la mano al bolsillo. Porque aquí nos han dicho es que hay cómo cobrarles impuestos a los ricos, es que podemos recuperar eso mediante las deudas que no han pagado, etcétera. La verdad es que eso requiere de voluntad política y de fuerza política que no tenemos para exigirle eso al Estado. Y lo que va a pasar en la práctica es que nos van a subir impuestos y nos van a subir el precio de los combustibles. Entonces, ese es el escenario que habrá. Aparte de eso, tenemos que desmontar la infraestructura, cosa que también nos va a costar. No solo dejamos de recibir 1.200 millones, sino que nos va a costar 2.000 millones de la plata del pueblo ecuatoriano en desmontar esa infraestructura y gran parte de lo que está montado ahí va a la chatarra, porque es de infraestructura que no es que se puede simplemente sacar y mover a otro lado. Partes sí, partes no, pero no es que todo se puede mover a otro lado. Eh, entonces, finalmente hay un escenario también de desolación. Y de hecho les planteo algo que decían las comunidades, ¿no? Como a las comunidades no les preguntaron sobre este tema, que voy a responder también con eso, el tema de los procesos de participación y consulta. Como no les preguntaron antes de hacer esta consulta, ellos de hecho dicen que ellos no conocen a los Dios Unidos, que no saben quiénes son y que no quieren saber nada de ellos. Lo que han dicho también es que si es que gana el sí en la consulta, ellos no van a dejar desmontar esto. Es decir, nos enfrentamos también a un conflicto social, porque de hecho la empresa va a tener que cumplir con la resolución, con la orden, pero la comunidad va a hacerlo hasta lo imposible para no dejar desmontar esto. Eso es lo que han dicho ya ambas comunidades, ambas nacionalidades. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta sobre los procesos de participación y consulta. A mí me genera mucha duda que tengamos en este mismo instante dos procesos similares, el del Chocó Andino y el de la consulta del Yasuní.
de similares características y el uno es local y el otro es nacional. ¿Por qué? ¿Sí? Eso es una pregunta que nadie me ha podido responder. Una contradicción jurídica, que además habla del derecho de quien debe ser consultado. ¿Por qué todos decidimos sobre una zona en particular y en otro caso solo decide quien está en la zona? Entonces, son cosas que a mí sí me llaman la atención. Y yo decía en algún momento, ¿será que solamente creemos en la consulta previa, libre e informada cuando nos conviene y cuando no nos conviene no creemos en ella? Entonces, no sé, me quedan esas dudas. ¿Afectará esto el precio de los combustibles? Sí, por supuesto. A ver, nosotros hablamos hace un año y defendimos con ciencia también el que se podía mantener bajo los precios de los combustibles. ¿En qué se sostenía ese hecho? En el hecho de que nosotros producimos petróleo y producimos derivados. Porque a nosotros el Estado nos engañaba diciéndonos que deberíamos hacer como que todo el combustible que consumimos aquí viene a precio internacional y nos están subsidiando eso. Y nosotros decíamos, no, porque solamente el 65% del combustible viene a precio internacional y el 35% lo producimos aquí. Y el costo de producción del combustible local es mucho más bajo que el precio internacional, porque a nosotros nos cuesta mucho menos extraer un barril de petróleo, nos cuesta $17 y no los 80, que es el precio internacional en este momento, y porque nos cuesta mucho menos refinar un barril de petróleo para convertirlo en combustible de lo que compramos afuera. Entonces, eso compensaba y permitía que mantengamos bajos los precios de los combustibles. ¿Afectará al dejar de producir petróleo? Por supuesto. Es decir, lo que vamos a tener es que esa cuota de producción nacional se va a reducir y por tanto se tendrá que reemplazar con importación de combustible, es decir, va a venir con más precio el combustible, nuestros costos van a cambiar y de ahí se van a agarrar para subirnos el precio de los combustibles. Así de simple. Es decir, nosotros le decíamos incluso a los compañeros de la CONAIE, con absoluta fraternidad, que existe una incongruencia, una contradicción en pedir bajos precios de los combustibles y pedir que no produzcamos petróleo. ¿Sí? Por lo menos hay compañeros ambientalistas que lo han dicho de frente. Ellos han dicho, a mí no me importa que suban el precio de los combustibles. Esa posición en todo caso es válida. Pero a la gente hay que decirle la verdad. Hay que decirle, van a subir los precios y no me importa y por eso voto sí. O no quiero que suban los precios, sí me importa y por eso voto no. O sea, eso es un poco más sincero. ¿Y qué riesgos habría si es que se abandona el bloque? Pues lo que mencioné. Deja sin trabajo a 800 familias que vivían en condiciones deplorables, sin servicios básicos, sin salud, sin educación, que empezaron a mejorar sus condiciones de vida y vas a ver cómo las actividades ilegales van a reemplazar la actividad legal que estaban haciendo en este momento. Es así de simple. Porque nosotros no podemos simplemente decirles, porque son 800 y acá somos más, ustedes dejen de comer mañana. Lo que va a pasar es que van a comer y van a comer a partir de actividades ilegales. Lo que va a entrar es precisamente la tala ilegal de árboles, que ocurre en otras zonas, porque esto no me lo estoy inventando. Estas son cosas que ya han pasado, como he dicho, en el norte del Parque Nacional Cuyabeno, y que el Estado es incapaz de controlar. Si no puede controlar que no asesinen a un candidato presidencial, peor aún van a poder controlar de que no ingrese la tala ilegal de árboles en el Yasuní. Si no pueden controlar la minería ilegal en lo alto del río Napo, que es el mismo río que pasa por el Parque Nacional Yasuní, tampoco van a poder controlar la tala ilegal de árboles. Entonces, esos son los riesgos que vemos también en la consulta, aparte de los riesgos económicos que yo había mencionado, en donde nos van a cargar el costo a la población y no precisamente a los que más tienen. Creo que con eso completé las preguntas. No sé si me faltó alguna, Mario, creo que no. No, contestaste todas, David, muchas gracias. Pasamos ahora el turno a Patricio para que responda a las preguntas que le plantearon a él. Y una pregunta, a ver, quisiera aclarar esta pregunta porque no la entiendo. ¿Qué riesgos hay con los impactos si se abandona el ITT? ¿Qué riesgos de qué tipo se estaría hablando? No Lo me que queda pasa muy es que claro. la pregunta es abierta para que cada uno de ustedes explique según su punto de vista justo eso. Ya, perfecto.
O sea, los riesgos que existen si se abandona el ITT, eh, digamos, riesgos ambientales, evidentemente que no, digamos, ahora la operación es la que pone en riesgo el ITT, ¿no? La operación petrolera. Insisto, no creo que nadie tiene la bola de cristal para decir, la tecnología no falla, la tecnología es exacta, perfecta y nunca nos va a meter en problemas. Yo, así como el David hace unos ejemplos bien coloquiales, yo quisiera también hacer otros, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que lo más tecnológicamente avanzado que tenemos en nuestras manos en este momento son las computadoras y el Internet. Y creo que a todos nos ha pasado que cuando tenemos que, por ejemplo, aparecer, conectarnos, imprimir, etcétera, 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 un montón de cosas, la tecnología nos falla. Y este tipo de tecnologías que es la que ha generado la quinta, la sexta revolución industrial, genera ese tipo de problemas. Imagínense ustedes que puede generar también la tecnología en casos como estos, ¿no? Entonces yo creo que los riesgos están ahí. Yo creo que los riesgos son o están al no abandonar el ITT. Sobre los procesos de participación y consulta que alguien preguntaba, digamos, David decía, eh, o mejor dicho, yo me pregunto, ¿quién le preguntó esto a los pueblos no contactados? Porque David decía, en la zona no están, la zona intangible delimitó de tal manera, la presencia de los pueblos no contactados están en el sur, no están en el norte o en el nororiente, y la explotación está en el nororiente. Deberíamos recordar que hace 10 años, para iniciar la explotación petrolera, el gobierno del entonces presidente Correa no le preguntó a la gente de la zona si es que se debía o no se debía empezar la explotación petrolera. Le preguntó a la Asamblea Nacional. Esa asamblea era una asamblea que estaba tomada por el correísmo, que estaba tomada por la Revolución Ciudadana, me parece que se llamaba en ese momento, y tuvo una votación abrumadora de los ciento y picos de asambleístas que estaban, no de los 800 personas que están viviendo y que están trabajando ahora o que están siendo beneficiadas, como dice el David, económicamente por la explotación petrolera, sino por ciento y pico de personas. Ellos fueron quienes decidieron. Y decidieron en base precisamente a a un mapa truqueado, porque el mismo gobierno antes de esto tenía un mapa que señalaba claramente dónde estaban aproximadamente 4 grupos de pueblos no contactados en la zona. Y uno de esos grupos estaba precisamente en la zona norte nororiental de la zona intangible. Y cuando se dio esa votación, se le consultó a nombre del interés nacional a la asamblea, se cambió ese mapa y se hizo un mapa distinto donde se desaparecía uno de las zonas donde se había tenido avistamientos, donde los técnicos y los expertos habían determinado que existía presencia de pueblos no contactados, se eliminó uno de esos y se bajó a otros dos más al sur. Se les trasladó más al sur, supuestamente. Con ese mapa se preguntó a esas ciento y pico de personas si se debía o no se debía explotar el Yasuní. Por supuesto que el Yasuní, o perdón, el ITT, por supuesto que la posibilidad de preguntar sobre la explotación del ITT en esa zona, en ese momento era la que se debía hacer porque el resto de zonas estaban siendo explotadas o ya venían siendo explotadas desde hace algún tiempo. Desgraciadamente, la consulta popular no se hizo porque este debate los deberíamos haber tenido hacía 10 años de si era adecuado o no era adecuado explotar esta zona antes de que empiece la explotación. Por eso es que quizás la pregunta es,
es complicada para la actualidad. Pero hace 10 años era la pregunta completamente adecuada. Había pasado un proceso de calificación de la Corte Constitucional, etcétera, 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 ¿no? Este, entonces, habría que ver cómo se les averigua a estas personas que viven en la zona, que están en la zona, si es que quieren o no quieren explotación. Más allá de las 800 personas que dice el David que se están beneficiando económicamente de esta explotación. Eh, Esta consulta tuvo todo un proceso de participación, digamos, tuvo un proceso de recolección de firmas a nivel nacional y por supuesto estamos hablando de tiempos pasados. En ese momento, la constitución, la norma constitucional, las leyes permitían hacer ese tipo de cosas. Desgraciadamente y de manera maniquea, años después se fue modificando esa posibilidad y se le fue quitando a la población del país la posibilidad de hacer este tipo de consultas a nivel nacional. Y yo me preguntaría, en cambio, ¿por qué se hizo eso? Porque si se dice que el petróleo va a beneficiar a todos los ecuatorianos, que la minería, que la extracción de minerales va a beneficiar a todos los ecuatorianos, no se les pregunta a todos los ecuatorianos, o está mal preguntarles a todos los ecuatorianos, y porque ahora casualmente solo se le, solo se le pregunta a la población de Quito esto, y no se le pregunta a toda a la población nacional. Creo que hay de lado y lado ciertas vericuetos ahí desde donde podríamos interpretar esto que te preguntabas, David. ¿Qué pasa si gana el no? Que vamos a seguir en este rumbo hacia la caída económica, ¿no? Porque hace 10 años, insisto, vuelvo a repetir, hace 10 años nos decían el presidente que con la explotación petrolera de esta zona el país se iba a desarrollar, pero es que eso no ha pasado. O tal vez yo estoy, no sé, tal vez no estoy viendo bien, pero yo no sé si la pobreza de hace 10 años era peor que la de hoy. Eh, Tal vez para las 800 personas que ahora están siendo beneficiadas por la empresa petrolera económicamente, la cosa sí ha cambiado. Pero eso no quiere decir que hace 10 años no vivían o que vivían en peores condiciones o que no podían alimentarse. Lo que pasa es que han cambiado sus patrones de consumo y han cambiado, o esta situación ha cambiado sus patrones de consumo y les ha cambiado su forma de vida. Pero no sé si lo más adecuado ha sido eso, la verdad. Porque actividades ilegales en la zona se daban desde siempre y el Estado, por supuesto, no ha tenido la capacidad de controlar esas actividades ilegales. Y por supuesto, eso tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir haciendo un frente común, diría yo, para que eso no quede en el olvido. Pero me parece complicadísimo, no sé si es que es lo que afirmas, David, que sea la empresa petrolera la que venga a reemplazar esas funciones del Estado, a dar seguridad, a dar salud, a dar trabajo a la población, porque eso podría terminar siendo, vamos a hacer un símil, si es que no fuese una empresa petrolera y fuese un equipo de fútbol, por ejemplo, y entonces el equipo de fútbol va a dar trabajo y va a dar esto y va a dar lo otro, y ahora el equipo de fútbol dice que ellos van a encargarse de la seguridad de la zona y ellos jamás permitirían que se estuvieran dando asesinatos en el resto del país como ahora se están dando, porque el Estado no puede ni siquiera controlar eso y este equipo de fútbol sí lo va a poder hacer. Me parece bien complicada esa, no sé si entendí bien, tal vez, y espero haber entendido mal con eso, ¿no? Pero creo que es una situación bien compleja. A mí me parece, y con esto termino, Mario, gracias, a mí me parece que la cosa que ha cambiado de 10 años acá es que hace 10 años la posibilidad de esta consulta se la estaba peleando contra el poder, contra la representación de los grandes capitales que representaba el presidente y sus ministros en ese momento, y ahora me parece súper triste que se esté peleando contra la clase trabajadora, porque como decías, me parece decía Edwin,
todos somos trabajadores, estamos en todos lados y lo que deberíamos intentar hacer es un frente común para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones y sobre todo su obligación principal de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos en todos los lugares donde estén, sin una suerte de chantaje que ahora se pretende hacer. No digo que lo estés haciendo, David, sino que siempre se pretendió hacer para explotar el ITT. Eso, nada más, gracias. Bueno, queremos agradecer a los dos panelistas por sus intervenciones, que fueron bastante claras, fueron hechas en un plano de absoluto respeto, lo que hay que resaltar. Y creo que nos ha dado montones de elementos como para que continuemos reflexionando en los días que faltan para las elecciones, que ya es el domingo que viene, y poder tomar la decisión más adecuada. No sé si alguno de los dos panelistas quiere agregar algo más, un minutito adicional, o damos por cerrado este foro. Sí, si me permites, Mario, nada más Claro. porque Pato me hizo una pregunta y que si le quisiera responder para no dejarla en el aire. Eh, a ver, la diferencia es que acá quien está es la empresa estatal, ¿sí? O sea, es decir, no es un equipo de fútbol privado, para ponerlo en la símil, no es una empresa petrolera privada, ¿sí? Eh, y claro, no es correcto que sea la empresa petrolera la que tenga que dar estos derechos a la población, pero es la realidad, ¿sí? Y de pronto es la única realidad que tiene la gente que vive en la zona. Eh, yo te digo, no es que antes vivían bien. El otro día escuchaba con alguien a quien respeto mucho también, debatía, luego hasta lo sacaron en la televisión por una declaración en donde decía, imagínense que les dieron agua potable, les dieron electricidad, cuando en el paradigma de la conservación ellos no necesitan agua potable o no necesitan electricidad. El problema es que la parasitosis no discrimina entre indígena y mestizo, pues, ¿sí? El problema es que los parásitos están ahí sin importar la raza que tú tengas, y si no tienes agua potable, no puedes erradicar la parasitosis, pues.